recordar exactamente lo que ha pasado este día viernes en el Plaza San Martín, lo tenemos ya en pantalla, y es que ahí los representantes del Colegio Médico del Perú salieron justamente a marchar y ellos estaban en contra de la aprobación de esta ley 32210, en la cual se le da más facultades a los odontólogos. Así es, hay un conflicto entre dos profesiones importantísimas, los médicos y los odontólogos, un conflicto lamentable, porque son profesiones, reitero, muy importantes que atienden a muchísimas personas, y el kit del asunto, el conflicto, surge porque esta nueva ley permite que los odontólogos realicen procedimientos médicos. ¿De qué procedimientos médicos hablamos? Pasa por la cirugía bucal, más que la cirugía bucal. De todo esto vamos a hablar con el doctor Pedro Riega López, decano del Colegio Médico del Perú, quien ya está con nosotros. Mari, buenos días, doctor. ¿Cómo está? Muy buenos días. Y justamente a raíz de lo que estaba comentando René y lo que usted ha declarado que es inapropiado y peligroso para la salud pública, estas funciones o facultades que se le darían a los odontólogos, ¿por qué se convierte en tan peligroso que se haya aprobado esta ley? Gracias por esta oportunidad. Es peligroso porque tenemos que reconocer el acto médico para el profesional que se ha formado durante 7 años para abordar integralmente la salud de un paciente. Y con todo respeto a los odontólogos, la labor importante que realizan sobre el sistema masticatorio, se forman durante los 5 o 6 años dedicados a ello, y no para detectar, diagnosticar o intervenir sobre todos los posibles problemas que puede tener un paciente en un momento determinado. Pero, ¿por qué se les denomina entonces cirujanos dentistas? O sea, son cirujanos también, pueden operar el ámbito bucal, ¿o no? Claro, ellos antes de la norma. Por supuesto. Entonces, ¿en qué procedimientos médicos empieza el conflicto? Si es que antes podían operar. A ver, este conflicto no consiste en un conjunto de procedimientos, si pueden realizar o no un procedimiento. Ese no es el motivo que congrega a más de 1.500 médicos a marchar a las calles. Claro. Esto lo que tiene que ver es con considerar a un profesional que no se ha formado en medicina para que realice el acto médico que solamente lo puede realizar un médico. ¿A qué le llama el acto médico? Ilústrenos. Lo que pasa es que no, es un conflicto, parece muy técnico. Claro, o sea, para comprender, por ejemplo, antes qué podían hacer y que no podían y que ahora sí van a poder hacer. Claro. Básicamente, cuando tenemos un paciente al frente, un médico lo que va a hacer es hacer una evaluación integral. Si tiene un dentista, un paciente al frente, lo que va a hacer es abordar los problemas dentarios de la cavidad bucal, del sistema estomatognático. Entonces son dos actividades completamente diferentes. Ya, pero esta norma, ¿cuál es? ¿Qué es lo que...? Si yo le digo a usted, disculpa, solamente para que tengamos claro, si yo considero que usted tiene la capacidad de realizar un acto médico, entonces yo le voy a derivar un paciente que tiene un conjunto de enfermedades para que usted pueda evaluarlas y según ello generar un tratamiento o un plan terapéutico. Esa capacidad no la tiene. Yo creo, Mari, que el lo mejor sería que nos ponga un ejemplo en el cual un odontólogo realiza actos médicos que ustedes consideran que no debería realizar, por favor. En estas semanas, desde que se ha aprobado esta ley, ya hemos identificado 2 casos muy lamentables. Uno de ellos, llega un paciente a una emergencia, llega con una lesión, ¿no?, aparente en la zona maxilar, y él tiene un accidente de tránsito. Los odontólogos que en ese momento estaban en emergencia coordinan con el triaje para que el paciente sea derivado a su área. Y ellos hacen la evaluación prolija de la zona y un plan terapéutico. Cuando un paciente tiene un accidente de tránsito, necesita ser evaluado por un médico para que se pueda determinar cuáles son los problemas más importantes que pueden poner en riesgo la vida del paciente en ese momento. Esos minutos u horas que el paciente perdió por ser derivado a odontología pudieron costarle la vida, pudieron costarle una complicación seria. Nosotros no podemos, digamos, confundir ni equiparar la labor del odontólogo de la labor del médico cirujano. No existen emergencias odontológicas. Lo que estas son urgencias odontológicas. Y justamente eso es lo que usted está diciendo, el tema... Sí. Cuando una urgencia odontológica se agrava y compromete la vida del paciente,
no es una emergencia odontológica, es una emergencia médica, donde el odontólogo no tiene nada que hacer. Es el médico el que tiene que intervenir para salvar la vida del paciente, mucho más allá de lo que se puede intervenir dentro de un espacio definido. Es muy importante diferenciar, y esta ley lo que está haciendo o lo que ha generado es hacer, digamos, equivalentes estas dos profesiones a través de este término que va mucho más allá de un término semántico y que puede repercutir en la imposibilidad de un paciente de acceder a una atención médica cuando la necesita. Lo que también es importante es escuchar la otra parte. Por eso es que también queríamos conversar con el señor José Rojas, el decano del Colegio de Odontólogos, porque también la parte que ellos defienden es que esta ley les ayuda también para prevenir, por ejemplo, no sé, si en caso llegase un paciente con una hemorragia, una emergencia, la diferencia que usted dice entre emergencias y urgencias, se le vamos a preguntar igual al señor José Rojas, quien se encuentra con Talía. Talía, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. A ver, tenemos justamente... Es importante tener ambas partes. Por ahí me encuentro con el decano, el doctor José Rojas, quien nos va a detallar más en relación a lo que se viene aconteciendo en respuesta básicamente al colegio médico. Doctor, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bien, ahora voy a mencionar algunas palabras o situaciones que están pasando en la cual me preocupa y sorprende un poco la posición, en este caso de las autoridades del Colegio Médico, en la cual en estos últimos tiempos están con una actitud discriminatoria, despectiva, faltando el respeto a la odontología peruana, y ellos siendo dirigentes, primero no puedan tener la mayor razonabilidad de lo que se estudia en odontología, que es una carrera que se estudia 6 años, que tiene especialidades de 2 a 4 años, y en la cual acabo de escuchar con mucha sorpresa y preocupación de parte del señor médico en relación a lo que es una urgencia y una emergencia. Particularmente me extraña, me parece que el señor decano nunca ha pasado por una emergencia, y yo le voy a pasar a explicar. Cualquier persona, que puede ser tu persona, hasta el señor médico, sabe que cuando hay una urgencia y una emergencia, primero se pasa por un triaje en el hospital. Esta zona determina quién es el que te va a atender en cuestión de tu emergencia. Si tú tienes una emergencia cardiológica, obviamente te hacen un análisis y llaman al cardiólogo. Si tú tienes una emergencia ginecológica, van a llamar al ginecólogo. Si tú tienes una emergencia de la cavidad bucal, del sistema estomatognático, que es el tercio medio e inferior de la cara, tienen que llamar a un cirujano dentista especialista. Por eso me sorprende de que... Pero señor José Rojas... de parte de ellos en la cual quitarles... Sí, una pregunta, por favor. Tenemos una pregunta. Sí. Sería que lo pueda... Señor ahora, José, ahora sí te escucha, compañero. Señor José Rojas, lo que usted nos quiere decir es que si, por ejemplo, una persona recibe un golpe tremendo en la cara, en la boca, se le rompe la mandíbula, pierde todos los dientes, va a ser atendido por un dentista en la clínica en plena emergencia. Mire, yo te respondería de la siguiente manera. Todo paciente creo que tiene derecho de que lo atienda el especialista que corresponda según la emergencia. Particularmente tu persona y el señor médico que está ahí presente, ¿no le gustaría que lo atienda un diente cuando tenga una fractura del maxilar o que se le cayeron todos los dientes propios del accidente? Tener en cuenta que en una emergencia hospitalaria no es que el dentista, por ejemplo, va a ver el problema de la emergencia en general, participan otros especialistas. Ajá. En la cual es un equipo multidisciplinario que atiende al paciente de manera integral. Si en este caso es el área del tercio medio e inferior de la cara, obviamente cualquier persona tiene ese derecho de que lo atienda un especialista como corresponde. Y en este caso es un cirujano dentista. Si yo tengo un problema... pero acompañado de un médico. Voy a exigir que me atienda un cardiólogo. Pero acompañado obviamente, de un médico. Claro que sí. Okay. Claro. Lógicamente. Y desde acá... Claro, porque tener en cuenta que una emergencia atienden varios profesionales. No es que un médico solito te va a resolver el problema, son varios especialistas que ven, cardiólogos, nefrólogos, intensivistas, emergenciólogos, que están tratando de salvarle la vida al paciente. Por eso a mí me extraña esa actitud de que digan que este profesional especializado en esta área diga, no, tú no vas a participar porque supuestamente lo va a resolver un médico. Por favor, ¿cómo va a decir todas estas acciones? Esto no puede ser posible, que traten de engañar a la población de esa manera, diciendo que el médico va a resolver todo. Para eso hay especialistas, por eso existe la especialidad.
30 y tantas especialidades médicas. Un médico no va a resolver todo. Y para eso en odontología hay estos especialistas en cirugía bucal y maxilofacial que van a resolver estos problemas de urgencias y Doctor emergencias. Rojas. Y una persona que posiblemente está en peligro su vida. Y justamente, Seamos, creo, doctor más Rojas, responsables en la manera como nos hablamos y nos comunicamos. doctor Rojas, aquí estamos también, como usted bien sabe, con el doctor Riega, y que le está escuchando atentamente desde que empezamos también la entrevista con usted, y usted partió diciendo de que siente una actitud discriminatoria contra el Colegio de Odontólogos. Doctor, ¿usted le gustaría responder lo que le están comentando? Sí, de ninguna manera, todo lo contrario. El gran problema ha sido la aprobación de esta ley 32210, que es absolutamente antitécnica y peligrosa para la salud de la población. Pero eso Los no lo piensan argumentos, los odontólogos. sí, pero los argumentos del dirigente de los odontólogos es muy falaz. Es absurdo que nosotros consideremos que un paciente va a llegar donde un odontólogo y que este odontólogo va a poder abordar o va a poder saber cuál es el problema del paciente grave. O sea, es un médico, cualquier especialidad que sea. Pero dicen que sería acompañado de ustedes. Claro, o sea, sería no conjunto. dicen Pero que el ellos problema están no es abordando, permítame, no dicen que están abordando la emergencia ellos solos, forma exclusiva, no. sino que están conjunto. respaldados por ustedes. No es así. Claro, es que no es así, porque es un médico el que define, el que va a determinar si se trata de una urgencia o una emergencia. Cuando es una emergencia médica, es el médico el que tiene que intervenir. O sea, los cirujanos dentistas tienen competencias para realizar Claro, procedimientos. pero ¿les molesta que haya pero un dentista con ustedes ahí? En absoluto. Entonces- Eso ya venía ocurriendo desde antes de la ley. O sea, acá el problema es la ley. Acá el problema Ajá. no es si interviene o no un cirujano dentista en determinado momento. Acá el problema es que un cirujano dentista no es médico. Y el médico es el responsable de definir cuáles son los especialistas que van a intervenir según la necesidad del paciente, no el dentista. El dentista no va a poder definir si es que un paciente Con se esta ley encuentra- sí puede definirlo. Con esta ley se confunde todo. Pero por eso, con esta ley, el dentista sí puede decir qué tratamiento sería el necesario. Claro, un paciente va a poder llegar a un dentista bajo la lógica que tiene el criterio y la capacidad de realizar un acto médico y definir el nivel de gravedad y definir cuáles son las especialidades que necesita un paciente. Y el dentista no tiene esa competencia, nunca la ha tenido Claro. y no la va a tener. Y sabe que, doctor Riega, el problema es que desde este lado, del lado del paciente, entender estas confusiones Claro. o estas disputas que hay desde el día viernes, que los vemos ustedes con sus batas blancas saliendo, por lo que consideran que es justo, uno se crea confusión, ¿no es cierto? Porque no tienes claro, entonces... Y además, sí, claro, y además, Mari, es bien raro que haya un dentista en el sistema de salud público, por ejemplo. Ese es un lujo. Es un lujo. Es Y un se lujo. necesitan odontólogos, pero se los necesita justamente en las consultas, en los distintos establecimientos de salud, para que podamos garantizar que los pacientes que tienen menos recursos puedan tener acceso a al conjunto de prestaciones tan valiosas e importantes que un dentista realiza, pero que no tienen ninguna relación con el acto médico. El acto médico en las más de 60 especialidades médicas que hay, tiene un común denominador. El común denominador es 7 años de formación previa para poder evaluar integralmente un paciente y poder determinar cuáles son los problemas de salud y cuáles son las especialidades que tienen que intervenir. Esa no es una competencia de un dentista. Yo quiero terminar con un ejemplo muy puntual. Nosotros podemos tener sangrados o podemos tener infecciones de origen en el sistema masticatorio. Esos, ambos, una hemorragia o una infección, pueden complicarse. Si se complican, la hemorragia se convierte en un shock general. Si se complica la infección, se convierte en una sepsis. Ambas son emergencias médicas, de origen en la zona masticatoria, y en ninguno de los casos un dentista va a poder realizar algún tipo de actividad. Más bien su presencia lo que va a hacer es retrasar la atención médica oportuna para poder salvarle la vida a un paciente. Tenemos que diferenciar completamente lo que es un acto odontológico de un acto médico, y los dirigentes odontólogos lamentablemente están
confundiendo, pretendiendo confundir y engañar a la población con los argumentos que hemos escuchado. No tenemos nada contra los profesionales odontólogos, al contrario, los valoramos y queremos trabajar en equipo. Estamos en contra de esta ley nefasta que ha sido impulsada por malos dirigentes odontólogos y por malos congresistas odontólogos y que hemos tenido ahora este resultado. Ya estamos dialogando con bancada por bancada, explicando de manera clara cuál es este perjuicio y confiamos que con el poder que tiene el Congreso pueda revertir esta situación y se derogue esta ley nefasta, esta ley absurda, en beneficio más bien y en salvaguarda de la seguridad de la atención de los pacientes. No, así es lo que comentaba el doctor Rojas, a quien le vamos a dar la palabra porque estábamos viendo ahí en pantalla de que también deseaba decir algo más, ¿no? Porque lo que no nos queda claro es el tema de si es que en una intervención estarían junto un conjunto de médicos, no solamente específicamente el odontólogo. Es ahí la razón o la confusión que se crea. Nos parece así. Doctor, estamos con usted, doctor Rojas. Gracias. Bueno, vuelvo a repetir lo que mencioné hace un momento. Me sorprende el nivel del conocimiento del señor dirigente del Colegio Médico. Me sorprende, yo lo invitaría de que se dé una vuelta por una emergencia hospitalaria en la cual un paciente entra por un triaje y en el triaje de emergencia se determina qué tipo de especialista lo va a atender. Si en el caso de sufrir una emergencia y una urgencia, participarán un sinnúmero de profesionales para no solamente salvarle la vida al paciente, sino poder atender su necesidad o emergencia. Vuelvo a repetir el ejemplo. Si sufriera un traumatismo que puede ser doméstico, vehicular, que pasa todos los días, infecciones odontogénicas en la cual el paciente tiene la cara totalmente hinchado y tiene la posibilidad que esté en riesgo su salud, obviamente el profesional adecuado es el cirujano dentista especialista. Por eso a mí me sorprende de que él trate de confundir las cosas diciendo de que un médico te va a resolver un problema de la cavidad bucal. Es totalmente ilógico. Si yo tuviera un problema cardiológico, a mí me gustaría que me atienda un cardiólogo, no un nefrólogo, no un intensivista. Tiene que ser un médico especialista como corresponde. Y en el área de la cavidad bucal, el sistema estomatognático, en ese aspecto hay que hablar con propiedad. No es sistema masticatorio, es sistema estomatognático, en la cual es el ámbito del trabajo del cirujano dentista. Y ahí yo también exijo respeto cuando hablen de mi profesión y no estén hablando palabras que no existen o no corresponden. Hay que hablar con propiedad. Y en ese aspecto, por eso, nosotros los cirujanos dentistas hemos mostrado nuestra preocupación en un término que también ellos mencionan, el acto médico. Y yo lo invito al señor médico y a los colegas médicos, tener en cuenta de que posiblemente el 95% de los médicos cirujanos están de acuerdo con esta ley. Es un pequeño grupo de dirigentes médicos que han hecho toda esta situación de escándalo en la cual hay un beneficio para el paciente que va a estar en la emergencia para que ¿Y en otros países cómo es? Profesional como corresponde. ¿En otros países cómo es, doctor? ¿En otros países cómo es? En otros países pasa todo esto. En otros países, tanto así, la medicina y la odontología se estudia junta y tú tienes la posibilidad de tener hasta un doble título de médico y dentista. No, pero la atención, en la atención al paciente. En el mundo, ¿cómo es en Colombia, en Chile, Argentina, Brasil? Igual, en todos estos países civilizados existen las emergencias odontológicas en todos los hospitales del mundo. El Perú es el único país que posiblemente tenga este problema, en la cual sí hay un pequeño grupo de dentistas que ya participan en las emergencias hospitalarias. Pero con esta ley, a través de la realidad de nuestro país, que hay esta necesidad de atención, se tuvo que hacer a través de una ley para que los dentistas puedan tener esta atención a los pacientes más necesitados. Entonces, ¿por qué no estudiaron medicina? Especializados de lo que es odontología. Entonces, ¿por qué no estudiaron medicina? ¿Perdón? ¿Por qué no estudiaron medicina y se dedicaron a la parte bucal? Mira, yo te voy a decir estas palabras con mucho orgullo. Yo soy orgulloso de ser cirujano dentista. Yo no necesito estudiar medicina porque yo te voy a poner un caso. Todo paciente que va a un consultorio de odontología no es que solamente es un paciente sano, es un paciente que tiene enfermedades o comorbilidades, por ejemplo, a ver, pregúntale al señor decano, médico, cómo es una atención odontológica cuando es un paciente con diabetes, cuando es un paciente oncológico,
cuando es un paciente que tiene un sinnúmero de enfermedades de fondo en la cual nosotros tenemos que atenderlo de manera diferente cada caso. Él dice que solamente nosotros estudiamos la cavidad bucal o el sistema estomatognático. Eso es mentira. Nosotros llevamos todos los estudios en la cual está desarrollado todo el cuerpo humano, obviamente con énfasis en el sistema estomatognático, y en la cual nosotros estudiamos anatomía, embriología, histología, farmacología. Todos los cursos que se estudian en medicina lo estudia un dentista, pero más enfocado en nuestro sistema estomatognático. No puede ser posible que una persona o un médico quiera saber más que un dentista que ha estudiado 6 años y que tiene 4 años. Es totalmente ilógico. Ahí es donde nosotros decimos, un médico para poder entrar a la cavidad bucal tendría que estudiar 10 años más. Bien. Imagínese, porque no le alcanza el tiempo, porque ellos hacen cursos generales en esta área y después, precisamente cuando hay una emergencia, una urgencia, lo derivan al cirujano dentista. Por eso esa preocupación. Y en relación al término acto médico, que también quede clarísimo. Nosotros recurrimos al Congreso de la República, en la cual, con toda la normativa que habla, el señor decano no habla qué es un acto médico y de dónde saca la literatura. Yo se la voy a mencionar para que la tenga clarísimo. Tiene la Ley General de Salud, tiene la Ley de los Profesionales de la Salud, tiene la Ley de Psicotrópicos, doctor, de la Salud. De ahí tiene conceptos que vienen de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS. Hay literatura en todo el mundo que habla que un acto médico no le pertenece a una profesión, el acto médico le pertenece al paciente. Si tú no tienes un paciente, no hay acto médico. ¿Y qué es la característica de esta actividad del acto médico? Que tú haces una historia clínica, el dentista y el médico lo hacen, correcto. De que nosotros hacemos una evaluación integral del paciente, correcto, lo hace el dentista y el médico. De que nosotros hacemos un diagnóstico, lo hacemos. De que nosotros hacemos un plan de tratamiento, lo hacemos. Que hacemos un tratamiento, lo hacemos. Que rehabilitamos a una persona, también lo hacemos. Doctor de que damos una receta médica, también. De que damos un descanso médico, todo esto está trasladado en una historia clínica. Y cuando uno, si quiere, puede entrar al internet, yo lo invito de que pueda leer esta literatura, porque me extraña que un profesional no se pueda dar ese tiempo de ver qué es el acto médico. Y acá lo importante, como usted bien lo dice, doctor Rojas, es el hecho de que se pueda informar con claridad y que al final el paciente tenga la tranquilidad que acá el tema está claro, no que sepa que quién te va a atender si es que va justamente tú ante una dolencia, una emergencia. Doctor Riega, ya para terminar el tema, le agradecemos al doctor Rojas también por toda la información que nos está dando, porque lo importante es escuchar a los dos, ¿verdad? Para que cada uno en su caso saque sus conclusiones. Doctor, usted estaba diciendo ya para terminar que lo que está pasando en este momento exactamente es que está buscando diferentes grupos políticos en el Congreso para que también puedan ver que se puede revertir esta ley. ¿Es así o no? ¿En qué momento están entonces? Sí, más allá de los argumentos falaces y el actuar irrespetuoso de algunos dirigentes odontólogos, los médicos del país nos encontramos unidos. A nivel nacional nos hemos manifestado y seguiremos luchando en defensa de nuestros pacientes y la seguridad de la atención hasta que se derogue esta absurda y nefasta ley 32210, y estamos, como corresponde, dialogando con todos los congresistas, bancadas, líderes partidarios, para que esto se haga lo más pronto posible, en defensa de la seguridad de la atención de la salud a la población. Muy bien, doctor, muchísimas gracias, doctor Riega, por la información a ambos. En realidad, la intención de nosotros es justamente de que en su casa cada quien lo tenga claro, ¿no? Sí, pero realmente estamos muy confundidos. O sea, realmente confunde mucho que los dentistas y los médicos se peleen, porque eso es lo que estamos viendo, que los odontólogos y los médicos están enfrentados. Eso deja muchísimo que desear. Otro día vamos a preguntarle qué otros países aplican la norma que se acaba de aprobar, o sea, por qué hay esos celos entre las dos profesiones, en fin, tantas cosas por seguir conversando. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros.